La vida cotidiana se había convertido en una rutina monótona, un ciclo interminable de responsabilidades y expectativas. Las mañanas comenzaban con el sonido del despertador, seguido del aroma del café que preparaba, mientras el sol apenas asomaba por la ventana. Miraba por la ventana y veía a los vecinos salir, cada uno con su propia historia, sus propias luchas. Sin embargo, yo sentía que me había perdido en la marea de lo habitual. Las noches eran las más difíciles. La cena se servía en la mesa, pero las conversaciones eran escasas. Hablábamos de los niños, de las facturas, de lo que debíamos hacer al fin de semana. El silencio pesaba en el aire como una manta pesada y opresiva. A menudo me preguntaba si alguna vez volvería a sentir mariposas en el estómago o la emoción de un encuentro inesperado. Todo cambió una tarde durante una fiesta local en la plaza del pueblo. Las luces brillaban con colores vibrantes y la música llenaba el aire con un ritmo alegre. Era un evento tradicional, donde los vecinos se reunían para celebrar y compartir risas. Me sentía un poco fuera de lugar, observando a las parejas bailar y disfrutar de la compañía mutua. Fue entonces cuando la vi, mi vecina, riendo y conversando animadamente con otros. Decidí acercarme a ella. La conversación fluyó fácilmente entre nosotras mientras compartíamos anécdotas sobre nuestros hijos y nuestras vidas diarias. En ese momento noté a su esposo al fondo, observando la escena con una sonrisa tranquila. Tenía una presencia magnética que me hizo sentir incómoda y emocionada al mismo tiempo. Mientras hablábamos, nuestras miradas se cruzaron brevemente. Fue un instante fugaz, pero sentí como si el tiempo se detuviera por un segundo. Su mirada era intensa, llena de algo que no podía identificar del todo, curiosidad o quizás complicidad. Un escalofrío recorrió mi espalda y me di cuenta de que había algo más entre nosotros que una simple mirada. La fiesta continuó a su ritmo frenético, los fuegos artificiales estallaron en el cielo nocturno mientras las risas resonaban alrededor. Pero dentro de mí había comenzado a gestarse una inquietud desconocida. Esa mirada furtiva había despertado algo olvidado en mí, el deseo por algo más allá de lo cotidiano. Al regresar a casa esa noche, mi mente no podía dejar de dar vueltas a lo sucedido. Me preguntaba si era posible sentirme viva nuevamente después de tantos años sumida en lo predecible. La imagen del esposo de mi vecina persistía en mis pensamientos como un eco persistente, su sonrisa parecía prometer aventuras inexploradas. Los días siguientes transcurrieron entre mis tareas diarias y esa chispa latente que no podía ignorar. Cada vez que veía a mi vecina o cruzaba miradas con su esposo, una mezcla de emoción y temor recorría mi cuerpo. La rutina seguía siendo la misma: cocinar, ayudar con los deberes escolares y atender las necesidades familiares. Sin embargo, algo dentro de mí anhelaba romper esas cadenas invisibles. Una tarde decidí ir al bar local después del trabajo. Era un lugar acogedor donde solían reunirse amigos para charlar sobre sus días y disfrutar de tapas recién hechas acompañadas de vino tinto local. Al entrar, sentí el bullicio familiar, risas resonaban entre las mesas mientras el aroma a comida llenaba el aire cálido. Me senté en una esquina tranquila para observar desde lejos cuando vi al esposo de mi vecina entrar solo al bar poco después. Mi corazón dio un vuelco, no esperaba encontrarlo allí tan pronto ni tan cerca. Él también me vio y sonrió antes de acercarse a mí. ¿Te importa si me siento?, preguntó con voz suave. Asentí sin poder articular palabra alguna mientras él tomaba asiento frente a mí. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartimos historias sobre nuestros trabajos y nuestras familias como si nos conocieran desde siempre. Sin embargo, había una tensión palpable en el aire que ambos parecíamos ignorar deliberadamente hasta que llegó ese momento inesperado. Nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre la mesa mientras alcanzábamos el mismo trozo de pan para compartirlo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo nuevamente, era como si todo lo demás hubiera desaparecido momentáneamente dejando solo ese instante suspendido entre nosotros dos. Nuestros ojos se encontraron nuevamente y esta vez no aparté la mirada. Había algo irresistible en el que me atraía sin remedio. El tiempo pasó volando mientras charlábamos, cada risa compartida parecía acercarnos más al borde del abismo emocional donde sabíamos que no debíamos ir pero deseábamos explorar juntos.
Al despedirnos esa noche frente al bar bajo las luces titilantes del letrero antiguo que anunciaba abierto, sentí como mis pulsaciones aumentaban cuando él se inclinó ligeramente hacia mí como si quisiera decir algo más profundo antes de separarnos. Y entonces sucedió, nuestras miradas se encontraron nuevamente en otro instante robado donde todo parecía posible, hasta que escuchamos pasos aproximándose detrás nuestro. Un amigo común apareció inesperadamente rompiendo aquel momento cargado de tensión e incertidumbre entre nosotros dos justo cuando estaba a punto de dar ese paso audaz hacia lo desconocido. El amigo común, al acercarse, trajo consigo la realidad que había estado evitando. Su risa resonó en el bar, un sonido familiar que rompió la burbuja de intimidad que había comenzado a formar con el esposo de mi vecina. En un instante la conexión se desvaneció, dejando solo un eco de lo que podría haber sido. «¿Qué tal, amigos? No esperaba verlos aquí juntos», dijo él, con una sonrisa despreocupada. La tensión en el aire se tornó palpable. El esposo de mi vecina sonrió también, pero sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. Yo intenté mantener la compostura, pero en mi interior una batalla se libraba entre el deseo y el miedo. La conversación fluyó naturalmente entre los tres, pero cada palabra me alejaba más de aquel momento mágico que había estado a punto de vivir. Cada risa y cada broma eran recordatorios de las expectativas sociales que pesaban sobre mí. ¿Qué estaba haciendo allí? Era solo un encuentro casual, pero me sentía atrapada en una tela de araña que yo misma había tejido. Después de unos minutos, decidí que era hora de irme. La noche ya no parecía tan prometedora como antes. «Tengo que volver a casa», dije con voz firme, tratando de ocultar mi decepción. El esposo de mi vecina asintió lentamente como si sintiera lo mismo. «Te acompaño», ofreció él sin dudarlo. Afuera del bar, la brisa fresca me golpeó el rostro y me hizo sentir más viva. Sin embargo, el peso del encuentro anterior seguía presente en mis pensamientos. Caminamos en silencio por las calles iluminadas por faroles antiguos y decoradas con luces festivas que anunciaban la llegada de un festival local. De repente nos encontramos bajo un pequeño arco adornado con flores brillantes y cintas ondeando al viento. La atmósfera era mágica, las risas y los murmullos del festival llenaban el aire mientras los sonidos del acordeón resonaban a lo lejos. En ese momento supe que estaba en un punto crucial. Podía dejar atrás la rutina o dar un paso hacia lo desconocido. Él se volvió hacia mí y dijo: «No sé por qué siento que hay algo especial entre nosotros». Su voz era suave pero firme, había sinceridad en sus ojos oscuros que me hizo temblar. «No deberíamos», intenté responder, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Entonces sucedió, nuestras miradas se encontraron nuevamente en otro instante robado donde todo parecía posible, hasta que escuchamos pasos aproximándose detrás nuestro. Fue entonces cuando nos besamos. Un impulso irrefrenable nos llevó a unir nuestros labios por un breve momento, fue dulce y lleno de promesas no dichas. Pero antes de poder procesar lo sucedido, escuché una voz familiar llamándonos desde la distancia. ¿Qué está pasando aquí? Era otro amigo del grupo social al cual pertenecíamos. El momento se desvaneció como humo al viento, la realidad regresaba para recordarme las consecuencias de mis acciones. «Solo estábamos hablando», dije rápidamente mientras me apartaba un poco para recuperar la compostura. El amigo nos miró con curiosidad, sin entender del todo la tensión palpable entre nosotros dos. «Vaya noche para estar afuera», comentó mientras comenzaba a hablar sobre el festival. El esposo de mi vecina forzó una sonrisa mientras respondía a las preguntas triviales del amigo, pero su mirada seguía fija en mí como si estuviera tratando de descifrar lo que realmente había sucedido entre nosotros. La conversación continuó durante unos minutos más hasta que finalmente decidimos despedirnos. Caminé hacia mi casa sintiendo una mezcla abrumadora de emociones, miedo por haber cruzado una línea invisible y emoción por haber sentido algo tan intenso después de tanto tiempo. Al llegar a casa todo parecía igual, cada rincón recordaba momentos compartidos con mi esposo y la carga del silencio pesaba en el aire como una niebla espesa. Me senté en el sofá intentando procesar lo ocurrido esa noche mientras miraba las sombras danzarinas proyectadas por la luz tenue del salón.
Los días siguientes transcurrieron entre rutinas monótonas y pensamientos intrusivos sobre lo sucedido en aquella noche mágica bajo el arco floral. Cada vez que veía al esposo de mi vecina en el barrio o coincidíamos en alguna reunión social sentía esa chispa latente entre nosotros, era como si hubiera encendido un fuego dentro mío que no podía apagar fácilmente. Una tarde decidí salir a dar un paseo por la plaza donde solían celebrarse los festivales locales. Las luces brillantes colgaban sobre mí como estrellas caídas, las risas llenaban el aire mientras familias disfrutaban juntas del ambiente festivo. Sin embargo, yo solo podía pensar en él y cómo había cambiado todo desde aquel beso inesperado. Mientras caminaba distraída por los puestos repletos de colores vibrantes y aromas tentadores, escuché murmullos sobre matrimonios felices alrededor mío. Las conversaciones giraban sobre parejas encontrando nuevas conexiones o renovando viejos votos tras años juntos. Cada historia resonaba profundamente dentro mío. Me cuestionaba si alguna vez podría encontrar esa felicidad genuina o si estaba condenada a vivir atrapada entre dos mundos distintos, uno lleno de deberes familiares y otro lleno de deseos ocultos. De repente vi a alguien acercarse, era él nuevamente sonriendo mientras sostenía unas flores frescas entre sus manos. Mi corazón dio un vuelco al reconocer su presencia, ese gesto simple tenía tanto significado escondido detrás. Pensé en ti, dijo mientras extendía las flores hacia mí con timidez casi infantil. No debiste, esto es complicado, respondí rápidamente aunque deseaba aceptar su regalo con ambas manos abiertas. Lo sé, contestó él con sinceridad reflejada en su mirada profunda, pero no puedo evitarlo. En ese instante nuestros labios se encontraron nuevamente cuando nos acercamos impulsivamente uno hacia el otro para compartir otro beso fugaz antes que cualquier persona pudiera notar nuestra conexión secreta e inconfesable. Sin embargo, esa sensación fugaz fue interrumpida cuando vi a mi esposo cruzar la plaza justo frente a nosotros. Su mirada sorprendida capturó cada detalle del momento robado entre nosotros dos antes de girar sobre sus talones para alejarse rápidamente sin decir palabra alguna. El mundo pareció detenerse mientras comprendía las implicaciones devastadoras de ser descubierta así tan repentinamente. Ahora estaba atrapada entre dos realidades irreconciliables donde cada decisión podría cambiarlo todo para siempre. El aire se volvió denso y pesado tras el inesperado encuentro. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. La mirada de mi esposo había sido una mezcla de sorpresa y decepción, un reflejo de lo que había estado ocultando. No podía permitir que esa imagen se quedara grabada en mi mente, debía actuar con rapidez. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La culpa me seguía como una sombra, recordándome la traición que había comenzado a gestarse en mi vida. Sin embargo, cada vez que pensaba en la rutina monótona de mi matrimonio, en las conversaciones vacías y las miradas perdidas, me sentía atrapada. Había algo en el esposo de mi vecina que despertaba una chispa dentro de mí, algo que se había apagado hacía tiempo. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché rumores sobre matrimonios felices en la plaza del barrio. Las risas y las historias compartidas parecían resonar en mis oídos como una melodía lejana. Me pregunté si alguna vez habría tenido esa felicidad. Pero al mismo tiempo me sentí culpable por desear algo que no era mío. La vida no siempre era justa, y yo lo sabía. Decidí salir a dar un paseo para despejarme. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y violetas. Caminé sin rumbo fijo hasta llegar al bar donde solíamos encontrarnos a escondidas. El bullicio del lugar me envolvió mientras pedía una copa de vino. Necesitaba calmar mis pensamientos antes de enfrentarme a la realidad. En ese momento él apareció como si hubiera sentido mi inquietud. Su sonrisa iluminó el ambiente y por un instante todo lo demás desapareció. Nuestros ojos se encontraron y supe que no podía resistirme a esa conexión que habíamos forjado en secreto. ¿Cómo has estado?, preguntó con voz suave. Luchando con mis pensamientos, respondí honestamente. La conversación fluyó entre nosotros como si nunca hubiera habido un obstáculo entre nuestras vidas. Hablamos sobre trivialidades y sueños no cumplidos, pero siempre había un subtexto cargado de tensión entre nosotros. La atracción era palpable, cada palabra parecía acercarnos más.
Al despedirnos esa noche el aire estaba impregnado de promesas no dichas. Nuestros labios se encontraron en un beso furtivo que encendió una llama aún más intensa dentro de mí. Fue un momento robado del tiempo, lleno de emoción y deseo reprimido, sin embargo, también estaba lleno de culpa. Cuando regresé a casa esa noche, la atmósfera era tensa y silenciosa. Mi esposo me miró con curiosidad al entrar, sus ojos buscaban respuestas que yo no podía ofrecerle sin desmoronarme por completo. ¿Todo bien?, preguntó al notar mi expresión distraída. Sí, solo un día largo, respondí evasivamente mientras trataba de evitar su mirada inquisitiva. Pero sabía que no podría mantener esta fachada por mucho tiempo, cada día se volvía más complicado ocultar lo que estaba sucediendo en mi vida emocionalmente caótica. A medida que pasaron los días, nuestra relación secreta se fue intensificando sin compromisos claros ni etiquetas definidas. Nos encontrábamos cuando podíamos, breves encuentros cargados de emoción pero siempre envueltos en la sombra del secreto. Sin embargo, la culpa seguía acechando mis pensamientos como un lobo hambriento esperando su oportunidad para atacar. En cada conversación con él sentía el peso del engaño, cada risa compartida era seguida por una punzada dolorosa recordándome lo que dejaba atrás. Un día decidimos asistir a una fiesta local juntos. Sería nuestra primera aparición pública como amigos cercanos sin levantar sospechas inmediatas entre los demás asistentes del barrio. La plaza estaba decorada con luces brillantes y música alegre resonaba por todas partes, el ambiente era festivo e invitante. Mientras disfrutábamos del bullicio, observé cómo las parejas bailaban felices bajo las estrellas brillantes, sus sonrisas iluminaban sus rostros mientras compartían momentos únicos e irrepetibles. En ese instante anhelé tener eso para mí, una conexión genuina sin sombras ni secretos. Él tomó mi mano suavemente y nos movimos al ritmo de la música. Todo parecía perfecto hasta que noté a mi vecina cruzar la plaza con su esposo justo frente a nosotros. Mi corazón se detuvo por un segundo mientras trataba de actuar natural ante su presencia inevitablemente curiosa. El momento pasó rápidamente pero dejó una sensación inquietante en el aire. Sabía que debíamos ser cautelosos para no despertar sospechas entre quienes nos rodeaban. Al final de la noche regresamos a su casa para despedirnos nuevamente antes de separarnos por caminos distintos hacia nuestras vidas cotidianas llenas de responsabilidades familiares y expectativas sociales aplastantes. La despedida fue intensa, nuestros ojos se encontraron nuevamente antes de dar ese paso crucial hacia lo desconocido, nuestros labios se encontraron en otro beso lleno de promesas inciertas. Sin embargo, al volver a casa esa noche sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Mi esposo me esperaba sentado en el sofá con expresión seria y preocupada al verme entrar por la puerta. «Te he estado observando últimamente», dijo sin rodeos, «¿hay algo que debas contarme?». El silencio llenó la habitación mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para salir del atolladero emocional en el cual me encontraba atrapada. La tensión en el aire era palpable. La mirada inquisitiva de mi marido me atravesaba, mientras yo trataba de mantener la compostura. Las palabras que había estado evitando se agolpaban en mi mente, pero no podía permitir que salieran a la luz. La vida que había construido parecía desmoronarse ante mis ojos. El día siguiente llegó con un cielo despejado, lleno de promesas y posibilidades. Decidí que debía actuar, que no podía seguir atrapada en esta espiral de culpa y deseo. La fiesta local se acercaba, un evento que todos esperaban con ansias. Era la oportunidad perfecta para encontrarme con él, para disfrutar de esa conexión sin ataduras que tanto anhelaba. La plaza estaba adornada con luces brillantes y el aroma de las tapas llenaba el aire. La música resonaba en cada rincón, creando un ambiente festivo que contrastaba con la confusión en mi interior. Mientras caminaba entre la multitud, sentí una mezcla de emoción y miedo. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? Pero esa idea se desvanecía cada vez que pensaba en su sonrisa. Finalmente llegamos al punto acordado. Él estaba allí, esperándome con una mirada cómplice. Su presencia iluminó mi mundo gris y monótono. Nos movimos entre la gente riendo y disfrutando del momento como si no existieran responsabilidades ni compromisos. ¿Te gustaría bailar?, me preguntó mientras sonreía. Asentí sin dudarlo.
La música nos envolvió y pronto estábamos perdidos en nuestro propio universo. Era como si el tiempo se detuviera, cada giro y cada paso acercaban nuestras almas más de lo que habíamos imaginado. A medida que avanzaba la noche, los momentos compartidos se volvieron más intensos. Las miradas furtivas se transformaron en caricias sutiles y risas cómplices. En un instante de locura compartida, nuestras manos se entrelazaron mientras buscábamos un rincón más tranquilo. No puedo creer lo lejos que hemos llegado, susurró él. Pasamos la noche juntos bajo el cielo estrellado, alejados del bullicio del festival y de las miradas curiosas del vecindario. Cada palabra intercambiada era una promesa silenciosa de lo que podría ser nuestra realidad si tuviéramos el valor suficiente para romper las cadenas invisibles que nos ataban. Al regresar a casa al amanecer, el corazón me latía desbocado por la adrenalina del secreto compartido y las emociones vivas que había experimentado por primera vez en años. Sin embargo, al abrir la puerta de mi hogar familiar, una sensación inquietante me invadió. Pude notar que algo no estaba bien cuando vi a mi vecina en su jardín, observando desde su ventana con una expresión sospechosa. Su mirada seguía mis movimientos mientras intentaba entrar sin ser vista. El peso de su mirada me hizo sentir vulnerable, sabía que había algo extraño en mí esa mañana. ¿Todo bien?, preguntó ella desde su puerta mientras me cruzaba por el camino. Sonreí forzadamente tratando de ocultar cualquier rastro de nerviosismo. Sí, solo salí a dar un paseo, respondí rápidamente antes de entrar a casa. Una vez dentro, cerré la puerta tras de mí y respiré hondo para calmarme. La euforia del encuentro aún danzaba en mi pecho, pero ahora una sombra acechaba sobre mí, las responsabilidades familiares me perseguían como fantasmas silenciosos. Los días siguientes fueron un torbellino emocional, cada vez que veía a mi vecina o escuchaba rumores sobre matrimonios felices alrededor del barrio sentía cómo crecía la culpa dentro de mí. A pesar de los momentos robados a escondidas con él, la vida cotidiana continuaba su curso implacable. Mis hijos necesitaban atención y mi marido parecía más presente que nunca. La presión social aumentó cuando comenzaron a surgir comentarios sobre nuestra familia. Murmullos sobre cómo parecía haber algo diferente entre nosotros dos circulaban entre amigos mutuos y conocidos del barrio. Era como si todo el mundo estuviera al tanto menos yo misma. Un día durante una cena familiar tranquila, una rara oportunidad para reunirnos todos, mi esposo sugirió un viaje familiar inesperado para el próximo mes. Sería bueno desconectar unos días, dijo con entusiasmo mientras servía los platos en la mesa. El corazón se me detuvo por un momento al escuchar sus palabras, sabía que eso significaría alejarme también de él durante ese tiempo tan crítico para mí. Miré a mis hijos reír felices alrededor de la mesa e instantáneamente sentí un tirón interno entre lo correcto y lo deseado. Esa noche no pude dormir pensando en todo lo sucedido, las emociones chocaban dentro de mí como olas furiosas rompiendo contra las rocas. ¿Podría seguir ocultando esta verdad? ¿Podría vivir así mientras mantenía las apariencias? La llegada del día del viaje se acercaba rápidamente y yo aún no había tomado una decisión clara sobre qué camino seguir o cómo enfrentar esta situación insostenible sin causar estragos en mi familia, o arriesgar lo poco que había construido hasta ahora. Al final del día siguiente decidí reunirme con él nuevamente antes del viaje, necesitábamos hablar sobre nuestro futuro juntos o separados. Pero al llegar al lugar donde habíamos decidido encontrarnos noté algo extraño, él no estaba allí cuando llegué. Esperé durante largos minutos sintiendo cómo crecía la ansiedad dentro de mí hasta darme cuenta de que algo no iba bien. Revisé mi teléfono buscando alguna señal o mensaje pero nada apareció. Solo entonces vi una figura familiar acercándose lentamente por el sendero hacia mí, era ella, mi vecina. Su rostro mostraba determinación mientras avanzaba hacia mí con pasos firmes, su mirada era clara, sabía algo más profundo sobre nosotros dos. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras contemplaba cómo todo lo oculto comenzaría a salir a la luz frente a mis ojos temerosos. La tensión en el aire era palpable. Mi vecina, con su mirada inquisitiva, se acercó más de lo que me hubiera gustado. Cada paso que daba resonaba en mi mente como un eco de mis decisiones. La presión de mantener mi secreto se intensificaba, y la idea de que alguien pudiera descubrirlo me llenaba de ansiedad.
Las conversaciones en el barrio habían comenzado a girar en torno a rumores sobre matrimonios infelices. Las miradas furtivas y los susurros se convirtieron en parte del paisaje cotidiano. A menudo me encontraba escuchando fragmentos de charlas ajenas, donde las palabras infidelidad y desilusión se entrelazaban con la vida de otros. Me preguntaba si alguna vez sería objeto de esos murmullos. En casa la rutina seguía su curso habitual. La cena se servía a la misma hora y las conversaciones eran superficiales, llenas de tópicos sobre el clima o la última serie de televisión. Sin embargo, había una inquietud que me perseguía. ¿Podría seguir ocultando lo que estaba sucediendo? Mi esposo había comenzado a notar algo extraño en mí, sus preguntas eran cada vez más directas. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en el salón, él entró con una propuesta inesperada. ¿Qué te parece si hacemos un viaje familiar este fin de semana? Podríamos ir a la costa, sugirió con una sonrisa esperanzadora. La idea me paralizó. Un viaje significaba tiempo lejos del amante y, al mismo tiempo, más oportunidades para que mi secreto saliera a la luz. Es una buena idea, respondí sin poder evitar que mi voz temblara ligeramente. En el fondo sabía que ese viaje podría ser un refugio o una trampa mortal para mis emociones. Los días siguientes se llenaron de preparativos frenéticos. Las maletas estaban listas, pero mi mente no dejaba de divagar hacia lo prohibido. Cada momento que pasaba junto a mi esposo me recordaba lo distante que estaba de él emocionalmente. La conexión que había forjado con el esposo de mi vecina era como un fuego ardiente en contraste con la fría rutina diaria. El día del viaje llegó y nos dirigimos a la costa bajo un cielo despejado y soleado. El ambiente festivo del lugar contrastaba con mi estado interno, las risas y los juegos infantiles resonaban mientras yo luchaba por disfrutar del momento presente. La playa estaba llena de familias felices, pero yo me sentía sola entre ellos. Mientras mis hijos jugaban en la arena, decidí dar una vuelta por el paseo marítimo para despejarme un poco. Caminé sin rumbo fijo, sintiendo cómo las olas rompían suavemente contra la orilla. En ese instante recordé las miradas cómplices compartidas con el esposo de mi vecina. Cada encuentro era como un destello en medio de mi oscura realidad. De repente vi a una pareja sentada en un banco cercano, sus risas eran contagiosas y llenas de amor genuino. Una punzada de celos recorrió mi cuerpo al pensar en lo que había perdido o dejado escapar por buscar algo más emocionante fuera del matrimonio. Regresé al hotel justo cuando caía el sol, los tonos anaranjados iluminaban todo a su paso. Mis hijos estaban agotados pero felices, mi esposo sonreía al verlos jugar juntos nuevamente. Sin embargo, una sombra se cernía sobre mí, ¿podría continuar así? ¿Hasta cuándo podría mantener esta doble vida? Esa noche decidí salir al balcón para tomar aire fresco y reflexionar sobre mis sentimientos contradictorios. Miré hacia el horizonte donde el mar se perdía ante mis ojos cansados, allí estaba la respuesta a todas mis preguntas, debía enfrentar lo que realmente deseaba. Al día siguiente regresamos a casa y la normalidad volvió rápidamente a nuestra vida cotidiana. Sin embargo, cada vez que veía a mi vecina cruzar por delante de casa o escuchar su risa proveniente del jardín contiguo, el peso del secreto se hacía más pesado sobre mis hombros. Una tarde cualquiera recibí una llamada inesperada mientras organizaba unas flores en casa. Era ella pidiendo ayuda para organizar una reunión comunitaria en nuestro barrio. Su tono era amable, pero había algo subyacente que no podía ignorar, sospechaba algo más profundo entre nosotros dos. «¿Podrías venir este fin de semana?», sugirió sin saber cuánto me costaría asistir sin sentirme expuesta ante ella y ante mí misma. Acepté asistir aunque sabía que sería un desafío mantener las apariencias frente a ella y su esposo. Esa noche no pude dormir bien pensando en cómo manejaría esa situación complicada sin dejarme llevar por mis emociones desbordadas. El evento llegó rápidamente, el ambiente estaba lleno de risas y música local vibrante mientras todos disfrutaban del momento juntos. Las luces colgantes daban un aire festivo al lugar mientras trataba desesperadamente de actuar natural entre amigos comunes. La conversación fluía entre platillos tradicionales y anécdotas familiares hasta que vi al esposo de mi vecina acercarse hacia mí con esa mirada intensa que siempre había despertado algo dentro mío. «¿Te gustaría bailar?»,
Preguntó con esa voz suave pero firme que solía hacerme sentir viva dentro del torbellino emocional en el cual me encontraba atrapada. A pesar del tumulto interno decidí aceptar su invitación. Mientras danzábamos bajo las luces titilantes sentí como nuestros cuerpos se movían al compás musical como si fueran uno solo. Hasta ese momento no comprendí cuán profundamente anhelaba esa conexión perdida desde hacía tanto tiempo. Cuando nuestros cuerpos se separaron tras terminar la canción sentí como esa chispa momentánea podía convertirse fácilmente en algo más peligroso si no ponía límites claros desde ese instante. Mientras regresábamos cada uno hacia sus respectivos grupos escuché murmullos sobre posibles infidelidades circulando entre los asistentes. Cada palabra resonó como un eco aterrador dentro mío recordándome lo frágil que podía llegar a ser todo esto si alguien llegara a descubrirlo. El evento terminó dejando tras sí promesas vacías e ilusiones rotas. Sabía muy bien cuán fácil podía caer nuevamente en esa espiral destructiva si no hacía algo pronto para cambiarlo todo antes de perderme por completo. A medida que avanzaban los días siguientes las tensiones aumentaron entre ambas familias debido a esos rumores inquietantes flotando por ahí. Y entonces llegó otro golpe inesperado. Descubrí un mensaje revelador olvidado dentro del bolso del esposo ajeno durante otra reunión casual. El mundo pareció detenerse mientras leía esas palabras cargadas con implicaciones profundas. ¿Podría ser posible? ¿Qué pasaría si alguien llegara a enterarse? La necesidad urgente por aclarar esta situación antes de perderlo todo comenzó a apoderarse completamente de mí. Sin embargo, cuando intenté confrontarlo sobre ello solo obtuve evasivas vagas como respuesta. Esa sensación desgarradora hizo eco dentro mío. ¿Habría llegado ya demasiado lejos para poder regresar atrás? La incertidumbre crecía como una sombra oscura acechándome constantemente. En medio del caos emocional decidí salir aquella noche para despejarme nuevamente. Pero nunca imaginé lo inesperado que sucedería después. La plaza estaba llena de luces y risas, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de confusión. La música vibrante que solía alegrar mis días ahora resonaba como un eco distante. Caminé entre la multitud, intentando perderme en el bullicio, pero mi mente no dejaba de regresar a los momentos compartidos con él. Cada risa, cada mirada furtiva, cada encuentro clandestino se repetía en mi cabeza como un mantra. De repente lo vi al otro lado de la plaza. La forma en que se movía entre la gente con esa confianza que siempre me había atraído, hizo que mi corazón latiera más rápido. Sin embargo, el peso de la culpa me oprimió el pecho. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Una vida construida sobre secretos y mentiras? Decidí acercarme a él. Con cada paso que daba, las dudas se intensificaban. ¿Qué estamos haciendo?, pensé mientras nuestras miradas se encontraban. Nos sonreímos tímidamente como si fuéramos dos adolescentes robando un momento juntos. Pero en ese instante un grito de mi vecina interrumpió nuestros pensamientos. «Ahí estás. Te he estado buscando», dijo ella con una sonrisa forzada. Su tono sonaba alegre, pero había algo inquietante en su mirada. La tensión era palpable mientras tratábamos de actuar con normalidad. Solo estaba disfrutando del ambiente, respondí nerviosamente. Ella asintió y continuó hablando sobre las festividades del día. Mientras tanto mi mente divagaba hacia lo que había dejado atrás, la conexión que había comenzado a florecer entre nosotros y cómo cada encuentro me llenaba de emoción y miedo al mismo tiempo. A medida que avanzaba la noche, decidí alejarme un poco para respirar aire fresco. Encontré un rincón tranquilo donde podía reflexionar sobre todo lo que estaba sucediendo. Allí me senté en un banco solitario y observé cómo las luces parpadeaban sobre las cabezas de los asistentes a la fiesta. De repente sentí una mano suave en mi hombro. Era él nuevamente, esta vez sin su esposa a la vista. «Te he estado buscando», dijo con una sonrisa cálida. La conversación fluyó fácilmente entre nosotros mientras compartíamos risas y anécdotas sobre nuestras vidas cotidianas. Pero pronto la atmósfera cambió cuando mencionó algo inesperado: «He encontrado algo en casa, algo tuyo». Mi corazón se detuvo por un momento. «¿Qué quieres decir?», pregunté con un nudo en la garganta. «Un objeto olvidado», dijo mientras su expresión se tornaba seria. No sé cómo decirlo sin causar problemas.
El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras pensaba en lo que podría haber dejado atrás, una prenda personal o tal vez alguna nota inocente pero reveladora. La idea de ser descubierta por su esposa me aterrorizaba. Tal vez deberíamos hablar más tarde, sugerí tratando de mantener la calma. Él asintió pero no parecía convencido. No quiero que esto termine mal para ninguno de nosotros. Su voz era firme pero también vulnerable. Regresamos al bullicio del festival, pero el ambiente festivo ya no parecía tan alegre para mí. Las luces brillantes ahora eran solo un recordatorio del secreto peligroso que vivíamos. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado de mi vecina mientras preparaba el desayuno: necesitamos hablar. El tono era directo y urgente, eso solo podía significar problemas inminentes. Con el estómago revuelto, decidí enfrentarla antes de que cualquier rumor pudiera extenderse más allá de nuestras puertas. Al llegar a su casa, encontré su mirada fija y seria. ¿Qué sucede?, pregunté tratando de sonar despreocupada. No puedo evitar sentir que hay algo raro entre tú y él, dijo ella directamente. El mundo pareció detenerse por un instante mientras procesaba sus palabras. No sé a qué te refieres, respondí tratando de mantenerme firme ante su acusación silenciosa. Las coincidencias son inquietantes, continuó ella con voz baja pero firme. He visto cosas, pequeñas cosas. Una ola fría recorrió mi espalda al darme cuenta de que mis encuentros habían comenzado a levantar sospechas incluso entre quienes menos esperaba. Es solo tu imaginación, intenté desviar la conversación hacia otro tema. Pero ella no cedió. Te lo advierto porque somos amigas. Sus ojos reflejaban preocupación genuina pero también una chispa de determinación inquebrantable para descubrir la verdad detrás del misterio. Salí apresuradamente de su casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Cada paso hacia mi hogar resonaba con las palabras no pronunciadas entre nosotras. Sabía que tenía poco tiempo antes de ser descubierta completamente. Esa noche decidí confrontarlo nuevamente sobre el objeto olvidado. Necesitábamos aclarar las cosas antes de que todo se desmoronara aún más rápido bajo el peso del escándalo potencialmente devastador. Cuando llegué a su casa, noté una tensión palpable en el aire, parecía estar esperando algo importante también. Antes incluso de saludarlo adecuadamente, le pregunté directamente: ¿qué encontraste? Su rostro mostró sorpresa momentánea antes de cambiar rápidamente a seriedad: una carta, escrita por ti. El frío recorrió mi cuerpo como si hubiera caído en una trampa mortal. Sabía exactamente qué carta era y cómo podría cambiarlo todo si caía en manos equivocadas. No es lo que piensas, intenté justificarme sin éxito mientras él seguía mirándome fijamente con preocupación creciente en sus ojos oscuros. No puedo seguir así, confesó finalmente con voz temblorosa. Sus palabras penetraron profundamente dentro mío como dagas afiladas, despojándome del control emocional que intentaba mantener intacto hasta ese momento crítico. Mientras nos mirábamos fijamente uno al otro buscando respuestas silenciosas entre nosotros mismos, escuchamos ruido proveniente del exterior. Voces familiares llenaban el aire junto a ruidos ensordecedores provenientes del festival aún vibrante afuera. La realidad golpeó como una ola aplastante cuando comprendí lo inevitable. Alguien podría haber escuchado nuestra conversación, o incluso haber visto demasiado. En ese instante crucial donde nuestras vidas pendían por un hilo frágil e invisible, todo cambió abruptamente cuando alguien tocó la puerta sin previo aviso. El sonido del timbre resonó en el aire, un eco que provocó un escalofrío en mi espalda. La incertidumbre me invadió, y por un instante el mundo exterior se volvió borroso. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en las sombras de mi hogar. La puerta seguía cerrada, pero la presión de lo que podría suceder me mantenía en vilo. Cuando abrí la puerta, vi a una amiga cercana, con una expresión de preocupación que no podía ocultar. ¿Estás bien?, preguntó, su tono revelando más de lo que sus palabras decían. Aquel momento se volvió incómodo y silencioso. No sabía si debía invitarla a pasar o simplemente cerrar la puerta nuevamente. Sí, todo bien, respondí con una sonrisa forzada. Pero sabía que mis ojos traicionaban mi estado emocional. Ella no pareció convencida y se quedó en el umbral. He oído cosas, rumores sobre algunas parejas del vecindario. Esa frase me golpeó con fuerza.
Los rumores siempre eran como un fuego que se propagaba rápidamente, consumiendo todo a su paso. ¿Qué tipo de rumores?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. Sobre tu vecina y su esposo, dijo finalmente. Dicen que hay algo extraño entre ellos y, bueno, también te mencionan a ti. El aire se volvió denso, cada palabra era un recordatorio de lo frágil que era mi situación. El malentendido entre los amantes había comenzado a tomar forma en susurros ajenos. La idea de ser parte de un chisme me llenó de angustia. Me sentí atrapada entre dos mundos, el deseo ardiente por vivir algo auténtico y la presión social que constantemente me recordaba mis deberes como esposa. Es solo un rumor, intenté restarle importancia al asunto, aunque dentro de mí sabía que las cosas podían volverse peligrosas rápidamente. Mi amiga asintió lentamente, pero su mirada no dejaba de ser inquisitiva. La conversación se desvió hacia temas más triviales, pero no podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que había escuchado. ¿Sería posible que alguien hubiera visto algo? ¿Acaso mis encuentros estaban más expuestos de lo que creía? La culpa comenzó a hacer mella en mí nuevamente. Esa noche decidí salir a dar un paseo por la ciudad para despejarme. Las luces brillantes del festival local iluminaban las calles, y el bullicio festivo parecía alejar mis pensamientos oscuros por unos momentos. Sin embargo, cada risa y cada canción resonaban como ecos lejanos en medio del caos interno que experimentaba. Mientras caminaba por la plaza llena de gente, vi a mi vecina con su esposo. El corazón me dio un vuelco, su risa sonaba alegre y despreocupada mientras conversaban con otros vecinos. Una punzada de celos recorrió mi cuerpo al pensar en cómo ella ignoraba lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. La presión aumentaba cada día más, sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja sin red debajo. En ese instante comprendí que tenía dos caminos ante mí: seguir alimentando esta relación secreta o enfrentar las consecuencias antes de que fuera demasiado tarde. Decidí enviarle un mensaje al hombre con quien había compartido tantos momentos intensos últimamente. Necesitamos hablar, escribí sin saber si eso sería suficiente para calmar mis inquietudes o si solo avivaría el fuego aún más. La respuesta llegó rápidamente. ¿Dónde? La emoción y el temor se entrelazaron en mi pecho mientras pensaba en el lugar donde podríamos encontrarnos sin ser vistos. Opté por el bar donde nos habíamos visto antes. Ese lugar tenía una atmósfera acogedora pero discreta al mismo tiempo. Cuando llegué allí, sentí una mezcla de nerviosismo y expectativa al mismo tiempo. Cada paso hacia la mesa donde él esperaba parecía pesado por la carga emocional acumulada. Hola, dijo cuando me acerqué, su voz sonaba más baja de lo habitual, como si también sintiera la tensión del momento. ¿Qué pasa? No sé cuánto tiempo podemos seguir así, respondí sin rodeos mientras tomaba asiento frente a él. Las palabras salieron como un torrente descontrolado, necesitaba expresar lo que llevaba dentro antes de perderme aún más. Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y preocupación. Lo sé, pero hay algo entre nosotros. Su afirmación resonó en mí como una verdad innegable, esa conexión había sido real desde el principio. Sin embargo, esa misma conexión ahora parecía estar amenazada por los rumores y las miradas curiosas del vecindario. No puedo seguir así, petí casi en un susurro mientras miraba hacia abajo, incapaz de sostener su mirada ardiente por mucho tiempo. En ese momento crítico donde nuestras emociones estaban al borde del colapso, alguien entró al bar, mi marido. Su presencia era como un rayo cortante atravesando la atmósfera tensa entre nosotros dos, no podía creerlo. El tiempo pareció detenerse mientras nuestros ojos se encontraron brevemente antes de desviar la mirada hacia otro lado. Mi corazón latía desbocado, cada segundo contaba ahora más que nunca. Mi marido caminó hacia la barra sin notar nuestra presencia conjunta ni los secretos ocultos detrás de nuestras miradas cargadas de significado. Pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo estallara frente a nosotros tres. La conversación continuó entre él y yo con una ligereza fingida mientras el temor crecía dentro mío como una tormenta inminente lista para desatarse sobre nosotros todos sin piedad alguna. Finalmente decidimos salir juntos del bar para hablar nuevamente a solas cuando las luces comenzaran a atenuarse en la plaza durante el festival.
necesitábamos claridad sobre nuestra situación antes de permitirle al destino decidir por nosotros dos. Pero esa claridad nunca llegó porque justo cuando estábamos listos para dar ese paso crucial, escuchamos risas provenientes del grupo cercano donde estaba mi marido conversando animadamente con otros vecinos sobre algo trivial e inocente. Pero yo sabía muy bien lo lejos que estaba esa inocencia ahora. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando comprendí lo inevitable. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables y cada decisión llevaría consigo consecuencias devastadoras. La música del bar resonaba en mis oídos, pero no podía concentrarme en nada más que en la incertidumbre que me rodeaba. Los murmullos de la gente se mezclaban con mis pensamientos, y el ambiente festivo se tornaba cada vez más opresivo. Había llegado a un punto crítico, donde las decisiones ya no podían esperar. La risa de mi marido se escuchaba clara y alegre, como un recordatorio de lo que estaba en juego. Aquel día, mientras esperaba en el bar a mi amante, un torrente de emociones me abrumaba. A pesar de la emoción que había sentido por él, una sombra de culpa me seguía como un espectro. Estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. Cuando él llegó, su mirada intensa me hizo olvidar por un momento todo lo demás. «¿Qué haremos ahora?», preguntó su voz llena de ansiedad. «No sé si puedo seguir así», respondí con sinceridad. La presión era demasiado fuerte y la idea de que mi marido pudiera descubrirlo me aterrorizaba. «Podemos encontrar una manera», insistió, pero yo ya no estaba segura. A medida que compartíamos palabras entre susurros y miradas furtivas, la tensión aumentaba. La noche avanzaba y el bullicio del bar se convertía en un eco distante. Cada risa ajena parecía burlarse de nuestra situación. Entonces, en medio de esa confusión emocional, decidí poner fin a esto. «Necesito tiempo», declaré. «No puedo seguir así». Él asintió lentamente, pero su expresión reflejaba decepción y dolor. Era evidente que ambos estábamos atrapados en una red de sentimientos contradictorios. Al regresar a casa, el silencio era ensordecedor. Mi marido estaba sentado en la sala con una expresión preocupada en su rostro. «¿Todo bien?», preguntó al verme entrar. Sí, respondí automáticamente mientras trataba de ocultar mi nerviosismo. La noche transcurrió sin incidentes hasta que encontré el mensaje en mi teléfono, un simple texto del esposo de mi vecina que decía: «No podemos seguir así». Ese mensaje fue como un puñal atravesando mi pecho, la realidad se desmoronaba ante mí. Al día siguiente los rumores comenzaron a circular por el vecindario como fuego descontrolado. Las miradas curiosas y los murmullos llenaban el aire, las palabras flotaban entre las casas como un virus contagioso. Empecé a recibir mensajes anónimos insinuando lo que estaba sucediendo entre nosotros dos, cada uno más hiriente que el anterior. Mi corazón latía desbocado cuando vi a mi vecina acercarse con una expresión severa en su rostro. «He oído cosas», dijo directamente sin rodeos. «No sé qué has escuchado», respondí tratando de mantener la calma. «Las cosas no son lo que parecen», continuó ella con una mirada penetrante. «Pero deberías tener cuidado». La incertidumbre crecía mientras trataba de entender cómo había llegado a este punto crítico. La vida cotidiana se había convertido en un campo minado emocional donde cada paso podía ser fatal. Esa tarde recibí otra llamada inesperada. Era mi marido pidiéndome que nos reuniéramos urgentemente después del trabajo para hablar sobre algo serio. Una sensación helada recorrió mi cuerpo al pensar en lo que podría haber descubierto. Cuando llegué a casa esa noche encontré a mi marido sentado frente al escritorio con una expresión tensa y decidida. «He visto algo que no debería haber visto», dijo con voz grave. El aire se volvió denso, las palabras apenas podían salir de mis labios mientras esperaba lo inevitable. «Un mensaje. ¿Quién es él?», preguntó con rabia contenida y dolor visible en sus ojos. La verdad me golpeó como un martillo, no había forma de escapar ahora, todo estaba expuesto ante él y no había vuelta atrás. «No es lo que piensas», intenté defenderme con palabras vacías mientras buscaba alguna justificación para mis acciones. «¿Entonces qué es? ¿Una aventura? ¿Una forma de escapar?». Su voz tembló mientras hablaba, cada palabra era un recordatorio punzante del caos emocional en el que habíamos caído juntos.
Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable, pero ya era demasiado tarde para eso. El daño estaba hecho y las consecuencias eran inminentes. Mientras tanto, fuera del hogar familiar, los rumores seguían creciendo como una tormenta imparable, los ecos del escándalo resonaban entre vecinos y amigos por igual. Las miradas llenas de juicio parecían seguirme a cada paso. Sabía que nadie podría comprender realmente lo complicado y desgastante que había sido todo esto para mí. En ese momento crítico enfrenté la realidad, ya no solo estaba jugando con mis emociones ni las suyas, ahora también jugaba con las vidas ajenas involucradas en esta historia trágica e inevitablemente destructiva. Y entonces ocurrió algo inesperado, el teléfono sonó nuevamente interrumpiendo nuestro tenso silencio. Era una llamada anónima cuya voz distorsionada decía solo 3 palabras: todo se sabe. El mundo pareció detenerse por un instante mientras esas palabras resonaban dentro de mí como campanas funerarias anunciando el final inminente de todo lo que conocí hasta ese momento.